Bienvenidos a Liberalia. El día de hoy, un programa más, luego de nuestro último programa con el doctor Juan Carlos Solórzano y que estuvimos hablando sobre historia, pero en Liberalia hablamos de diferentes temas y el tema del día de hoy es un tema que creo que a todos nos interesa y es el tema de la economía. Y para eso tengo de invitada a Katia Cambronero Aguiluz. Katia es una empresaria, consultora en temas de desarrollo económico territorial y MIPYMES. Y la traemos a Liberalia para hablar del tema de la reactivación económica, de las medidas económicas que se han tomado por parte del gobierno y por supuesto para tratar de tener la voz de una empresaria, de una pequeña empresaria, mediana empresaria, acerca de cómo están viviendo esta situación tan crítica, tan dura de la crisis del COVID-19 y sus efectos en la economía. Los datos que nos han dado los diferentes entes del gobierno son clarísimos. Vamos camino a una recesión, básicamente. El país va a crecer, va a decrecer en más de según el Banco Central, un 3-4%, pero hay otros analistas independientes que dicen que eso es demasiado optimista, que va a ser muchísimo más. Y los datos más recientes, no tenemos datos del desempleo, porque la última encuesta de desempleo fue de hogares, perdón, del INEC, que muestra el desempleo, cubrió hasta el mes de marzo, y será hasta agosto que tengamos los datos del desempleo, pero digamos se puede prever que están muy mal esos números. Y también sabemos que el tema de la pobreza, tenemos a más de 800,000 personas que han solicitado el bono proteger, muchas de ellas son personas que quedaron desempleadas y obviamente están recibiendo una fracción mucho menor que lo que recibían antes, y eso significa gente que está pasando a niveles de pobreza. Katia, yo diría que desde mi perspectiva, que el gobierno, luego del golpe de la crisis sanitaria, actuó en algunas cosas, pero se concentró en lo sanitario y le tomó un poco de tiempo a asumir algo que se veía venir, que era la crisis económica, y hasta hace apenas 2 semanas ha empezado a tomar una serie de acciones y anunciar una serie de acciones desde el punto de vista económico. Vos como empresaria, empecemos por ahí, ¿cómo podés o cómo valorás o qué balance haces sobre la gestión del gobierno en el tema económico? ¿Existe un rumbo de recuperación económica por parte del gobierno en el cual los empresarios se sientan confiados y seguros? Ay, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí dialogando con vos de un tema tan importante que me apasiona, pero no solamente me apasiona, es algo que vivo todos los días como empresaria pyme y además como consultora apoyando a las pymes a nivel nacional. A ver, las acciones, uno podría decir que tenemos acciones de cortísimo plazo que se dieron, inmediatas casi, ¿verdad? Para ayudar a mitigar el impacto de la crisis, y otras que pareciera pudiesen ser de más largo plazo, pero que en realidad no tienen una ruta crítica de largo plazo. Y aquí hablo, y hay que hablar con total transparencia en términos de que uno no puede esperar nada como empresario del gobierno, pues porque los recursos ya son muy limitados. El tema de esta pandemia nos toma en un momento donde ya de por sí veníamos en una recesión económica. El último trimestre, inicios de este año, para el sector empresarial, para algunos segmentos, sectores del sector empresarial, fueron fuertes, duros, difíciles, ¿verdad? Donde era difícil llegar a los niveles de venta que se esperaban, había una desaceleración en el consumo, y además pues se venían encareciendo, ¿verdad? Algunas materias primas y algunos productos de importación. Nos toma en ese momento difícil una pandemia como esta, donde tuvimos acciones de cortísimo plazo, ¿verdad? Como la que otorgó la Caja del Seguro Social con las cuotas obreros patronales, y las que tomaron los bancos públicos y privados de postergar pagos durante un periodo de 3 meses.
que han sido importantísimas. ¿Qué te puedo decir? Cuando hay un decrecimiento en las ventas de un 30 a un 40%, ¿verdad? Aliviar cargas de pago de cuotas financieras y aliviar un poco la cuota obrero patronal, pues obviamente que tiene muchísimo peso. Pero lo cierto es que no son realmente acciones que te permitan tomar aire y recuperarte como negocio. Y aquí es donde creo que el sector financiero es el sector llamado a realmente contribuir con el sector privado y sobre todo con el sector MIPYME en poder realmente recuperar la condición que teníamos antes de que todo esto ocurriera. Y aquí hago un paréntesis importante y abro comillas, y es la necesidad que el sector financiero público realmente sea y lidere acciones de largo plazo y de impacto, ¿verdad? Porque ha sido el sector financiero privado quien ha generado algunas iniciativas de primero y además que las ha generado de primero, ha sido muchísimo más práctico en términos de la ejecución de esas iniciativas. A mí me parece que siendo el presidente de la República, el jefe, ¿verdad? Por llamarlo de alguna forma, de las juntas directivas de los bancos públicos, debería de generarse más acciones específicas y particulares para realmente contribuir al apoyo del sector empresarial. Mira, y es que... Ajá. Sí. No, te decía que, por ejemplo, yo de los anuncios que he visto, por ejemplo, desde la perspectiva del Poder Ejecutivo hacia el sector financiero, por ejemplo, estuvo algo que en realidad no es nuevo porque ya ellos de alguna manera lo habían hecho el año pasado con la rebaja de tasas de interés, que obviamente lo que querían era fomentar el crédito, o sea, que es decir, o sea, pareciera que plata hay en los bancos. El tema es que el gobierno, el único abordaje que ha visto posible es el de poner dinero, o sea, desde los bancos a prestarlo, ¿verdad? Y yo me hago ahí una pregunta. Yo podría entender que empresas grandes que tienen bastante crédito, que tienen posibilidades de ahorro, que tienen recursos invertidos en algunos instrumentos financieros o que tienen activos que pueden poner a responder sobre créditos, para ellos es mucho más sencillo el tal vez necesitar ese crédito y poder accederlo. Mi pregunta es, ¿de qué vale que el gobierno diga yo tengo 900,000 millones de colones en los bancos y los vamos a poner a prestar, para prestarlos? La pregunta ¿es natural para una MIPYME llegar y decir, ay sí, esa es mi salvación, ya voy a ir a sacar un préstamo? Eso es un tema ¿verdad? Y podríamos hablar toda la tarde de eso. En realidad, cuando lees, hay un informe del Banco Central sobre el programa Banca para Desarrollo, donde uno, es del 2018, es el último que he visto, donde uno puede observar que apenas un 17% de las MIPYMES del país han podido tener acceso a los fondos de Banca para Desarrollo. Te lo digo por un 17%. ¿Verdad? Y que hay un 61% de las MIPYMES que tienen acceso a crédito y un 90% a servicios bancarios. Hay un 40% que aproximadamente o menos que no se financian o se financian con recursos propios. Entonces vos decís, el acceso que tenemos las pymes a los créditos es bastante complejo, en el tanto no sean créditos comerciales caros y de corto plazo, ¿verdad? Que es lo que normalmente te ofrecen, pero que en realidad es bastante complejo para nosotros, ¿verdad? El sector pyme, poder acceder a esos fondos caros y fondos de corto plazo, donde te limita mucho el flujo de caja y de operación y de recuperación que tienen que tenemos y dependiendo del tipo de negocio que tengamos puede ser mucho más complejo. Entonces uno dice, bueno, 900,000 millones de colones. Primero, ¿cuáles van a ser las condiciones? Y por lo que escuché de los gerentes o directores generales de los bancos públicos, en realidad no hay condiciones, no hay especiales, ¿verdad? Que vayan a variar la posibilidad de acceso. En este momento te digo, Eduardo, que la condición es tan compleja que se necesitan fondos de largo plazo. Las tasas de interés son creo que no soy economista, pero históricamente yo no he visto tasas de interés tan bajas como las que están en este momento, pero
eso está muy bien, pero cuando vos tenés créditos de banca para desarrollo a plazos de 12 meses, ¿verdad? O 18 meses o 24 meses, se vuelve muy complejo la posibilidad de accesar, ¿verdad? Y eso, súmele todos los requisitos que necesitas para poder tener esos fondos. Yo te digo que nosotros en nuestra empresa hemos estado en un proceso para acceder a un crédito de banca para desarrollo con una garantía real, ¿verdad? Que supera el monto solicitado y llevamos 8 meses en el proceso. O sea, Entonces, teniendo garantía, eh, accediendo a la banca para el desarrollo que se supone que es para fomentar a las MIPIMES y a los que están tratando de surgir, y llevan 8 meses en el proceso. llevamos 8 meses en el proceso, De ¿verdad? una empresa en 8 meses, por ejemplo, sin recursos puede quebrar. Se muere. O sea, eran recursos frescos que necesitábamos para traer unas nuevas líneas de productos. Nosotros no vamos a esperar 8 meses para traer la línea, tuvimos que hacerlo con fondos propios, pero vas pasito a pasito. O sea, se vuelve muy complejo. Yo sé que muchos empresarios que nos puedan escuchar van a entender lo que significa el no tener el inventario o no tener la materia prima para producir lo que el mercado te está pidiendo. O ¿Verdad? sea, Entonces hay tienes que gente, ir haciéndolo a cuentagotas y ese proceso de crecimiento duele mucho, se te hace muy complejo. Además, suma que hay un costo, ¿verdad? O sea, Costa Rica tiene un costo alto para producir y hacer negocios. Y aquí también podemos hablar de lo que cuesta formalizarse, que es pero bastante complejo. claro, pero me gustaría, antes de seguir a ese tema, que sigamos un poquito. O sea, básicamente de lo que te oigo decir, sacando algunas conclusiones, o sea, fondos hay, las tasas de y Y bastantes, bastantes, Eduardo. las tasas de interés están bajas, muy bajas, y aún así el pequeño empresario no solo teme acceder al crédito por las condiciones tan duras que tiene, que le puede resultar más bien a la postre la muerte de su negocio, sino que los requisitos para acceder son un calvario. Entonces, suena muy bueno. Totalmente. Ajá, Y no suena. solo los requisitos, porque vos puedes cumplir con los requisitos. Nosotros, o sea, siguiendo el ejemplo, cumplimos con los requisitos 15 días después, porque te los van pidiendo poco a poco, ¿verdad? Además, También no todos solo hemos tenido un ejecutivo que ha sido una maravilla, donde nos pasó toda la lista de requisitos y todas las cumplimos y entonces todo se pudo enviar. Hay algunos que te lo van pidiendo de uno en uno, entonces se vuelve ese proceso larguísimo, ¿verdad? Porque primero para acceder tienes que tener al menos 2 años de estar constituido. Ya ahí se quedaron los hay emprendedores una barrera de entrada grande. alta, ¿verdad? El otro tema es que obviamente se necesita, y está bien, ¿verdad? Vos tenés que estar formalizado en términos de tener todo un sistema de control que te permita tener estados financieros y flujos de caja del negocio, porque eso es un tema básico, pero eso tampoco no lo cumplen todas las MIPIMES porque eso también tiene un costo, ¿verdad? Tener un sistema de cómputo, tener gente que lo maneje, tener procesos de negocios, o sea, ya te requiere una planilla y eso, pues obviamente eso no se paga solo, ¿verdad? Eso no lo hace uno necesariamente. Pero además hay elementos muy complejos y yo sí quiero aquí ser, no sé cuál es la palabra, muy incisiva. Tiene que ver con cuál es el análisis que hacen las personas de los bancos para otorgar los créditos. O sea, nosotros hemos tenido un analista que nos decían, ¿por qué ustedes no cambian su giro de negocio? ¿Verdad? O sea, porque ustedes tienen concentrada, nosotros tenemos una concentración del negocio en el tema, en la categoría de incontinencia, esos son pañales para adultos, ¿verdad? Ese es nuestro nicho de negocio. Hacer una transformación del nicho de negocio no se da en la noche a la mañana, pero uno Además, le puede decir, que es como uno, decirle, perdón, es como decirle a unos pinos, dejen de vender leche y comiencen a concentrarse más. Obviamente es un ejemplo de diversificación maravilloso, pero vos no haces una transformación de la noche a la mañana y además para eso estás pidiendo capital de trabajo para hacer esa transformación. Entonces, Eduardo, pasa por un tema de requisitos que a veces pueden ser complejos, me parece que es el mismo modelo. La otra cosa es que no entiendo por qué pueden cambiar algunos requisitos de un banco a otro si se supone, ¿verdad? En general, Banca para Desarrollo tiene casi los mismos requisitos, pero dependiendo del programa pueden variar algunas condiciones y
los elementos de análisis de crédito también pueden variar. Entonces, al final puedes cumplir los requisitos, pero queda mucho cuál es la actitud y cuál es la visión de ese ejecutivo y de ese analista o de ese gerente o director que está atendiendo el caso. Mira, y aquí me está surgiendo, oyéndote hablar, vos sos administradora de negocios, vos, o sea, sos una persona estudiada que te dedicas, o sea, que estudiaste algo que aplicas en tu negocio, obviamente. Pero yo te podría asegurar que yo no sé qué porcentaje de dueños de pequeñas y medianas empresas no necesariamente tienen educación en el tema de administración. Muchísimas son personas que deciden hacer un negocio, lo hacen, lo montan y medio saben algo de conta, algo de aquí, algo de allá. Otras cosas que pueden lo contratan, si no lo manejan como pulpería, pero bueno, ahí les funciona, ¿verdad? Exacto. Yo siento que este mundo del crédito es un mundo hecho para personas que saben nada más. Y yo me imagino a todo este montón de personas que se enfrentan a esto y a la primera negativa y con aquellas caras y con aquellos gestos y con aquellas cosas salen huyendo y dicen, ¿yo a qué voy a ir a eso? Si no, la verdad es que no estoy, y hasta les da vergüenza aceptar que no están entendiendo, por ejemplo, qué es un flujo de caja Exacto. o qué es esto. O sea, yo siento, y Costa Rica, Katia, tiene un porcentaje altísimo de MIPYMES. Estamos hablando Exacto. que el parque empresarial costarricense, más del 90% son MIPYMES. Exactamente, exacto. Y además yo le sumo a eso que son unidades familiares productivas, Eduardo. O sea, si vos Ajá. te das cuenta, la mayor cantidad de MIPYMES en el país son familias, ¿verdad? Trabaja el esposo, la esposa, los hijos, el sobrino, el primo, el hermano. O sea, yo te lo digo, en nuestra empresa, de 10, 8 somos familia. Claro. Y esa es la norma, y esa es la norma recurrente en muchas de las MIPYMES de este país. En relación a lo que hablabas de los requisitos, realmente se puede volver complejo, ¿verdad? Para algunas personas el poderlos cumplir todos. Y aquí yo llamo la atención a algo, Eduardo, y es que, bueno, nosotros somos una pequeña empresa, digamos, porque hay una clasificación por el número de colaboradores, ¿verdad?, que hace el Ministerio de Economía, pero en realidad el análisis más debería de ir en función de cuánto es el ingreso que genera ese negocio. Porque vos podés tener 10 personas, pero puede ser un negocio de restaurantes donde de pronto los ingresos, ¿verdad?, no sean tan altos. O vos podrías tener una empresa de tecnología donde pueden ser 3 y generar ingresos enormes, ¿verdad? Por el tipo de negocio que es. Entonces, ahí es donde creo que a veces hay que entender como las naturalezas de los negocios y cómo vos desde el sector financiero realmente haces apoyos. Eh, y me parece que en nuestro sector público, insisto, porque el sector privado es mucho más hábil y un poco de pronto asume un poco más de riesgo. Claro, riesgo muy controlado, ¿verdad? Porque obviamente necesitas garantías reales, si no, no te sueltan un colón. Pero el sector público no es así, ¿verdad? Y creo que ellos están muy orientados a la generación de créditos desde agrupaciones y vos lo ves, ¿verdad? Porque los recursos de banca para desarrollo es muchísimo más fácil de accesarlo para una cooperativa. Y esa cooperativa se encarga de distribuirlo entre sus asociados o agremiados, ¿verdad? O una asociación o una figura que reúna, digamos, pequeños empresarios o microempresarios, pero cuando vos como empresario que estás en un proceso de pasar a pequeño a mediano vas a acceder a esos créditos, no es tan fácil. Tenés que ir a confrontarte con un sistema que es complejo de entender, pero sobre todo que no tiene la visión, ¿verdad? Y realmente no asume el riesgo y no entiende la actividad de negocio, ¿verdad?, que posiblemente tenga al frente. Entonces, a mí me sorprende, Katia, y lo hago como reflexión, que nos hayamos vanagloriado por tantos años desde la Segunda República de la nacionalización bancaria, de que hemos llegado a tener yo no sé cuántos bancos públicos, por cierto que ya 2 han quebrado, bueno, 3 casi, hablando con VIXA, digamos que también fue un banco fallido a mi parecer, que solo sirvió para gasto, y que no hayamos podido
o sea, que hayamos llegado a esto, porque estamos hablando de que tenemos bancos públicos que se supone que son de todos, pero resulta que solo sectores muy específicos pueden tener acceso al dinero que desde ahí se genera, hablando de cooperativas y este tipo de cosas, como también, por ejemplo, ya eso ni siquiera sin mencionar los amigos del poder que tienen acceso sin por que supuesto, ilimitado. las puertas abiertas de par en par, y ahí vemos cómo personas obtuvieron préstamos para traer cemento de China en 3 segundos con 4 bancos y sin ninguna garantía, ¿verdad? O sea, uno no entiende, ¿verdad? No, más bien entiende muy bien. Pero uno no entiende cuál es la visión al final. O sea, se convirtieron en un fin en sí mismo. O sea, entiendo que como negocio, porque obviamente un negocio que no genera rentabilidad, pues eso no es negocio para nadie. Y para el sector, porque nadie se está beneficiando, y para el sector público tiene que ser igual. O sea, los bancos tienen que generar rentabilidad. Pero a ver, ¿cuándo y cómo estás generando esa rentabilidad? A mí me parece que los bancos, o sea, privados han asumido un papel de liderazgo en la parte financiera de este país, donde yo digo, ¿qué está pasando con el sector público financiero? ¿Para qué existe? Exacto, y ahí viene otro tema que yo creo que nos podría dar la tarde, y bueno, aquí tendríamos que invitar a economistas para hablar de este tema en específico, pero que podemos mencionar, que es que casualmente al tener actores del mercado tan grandes como los bancos públicos, porque acaparan una gran cantidad del mercado, no hay una verdadera competencia entre los bancos públicos y privados, porque se acomodan entre ellos, y entonces al final, ¿de qué te sirve la libre competencia? En la que yo creo firmemente y que yo la promuevo, pero lo que estoy diciendo es que la libre competencia tiene que fomentarse más todavía, porque al tener 2 actores tan grandes, junto a unos bancos privados más o menos medianos, de ahí estos se pegan a lo que estos están haciendo, entonces en realidad ofrecen casi que lo mismo. Cuando si digamos hubiese una actitud un poquito más atrevida, tomando mayores riesgos de un actor del mercado como el Banco Nacional, que es gigante, eso obligaría a los otros a ofrecer mejores condiciones. O sea, yo siento que es que no hay un mercado completamente competitivo, sino que se ha hecho ahí como un mega... Un acomodo. Pero ahí es donde yo insisto, de nuevo, ¿quién genera línea sobre las juntas directivas de los bancos públicos? Claro. Para mí es la figura presidencial o su consejo económico. Sí, o sea, claro. Porque es que en este momento yo insisto, y vos me has escuchado muchas veces que he dicho, el sector financiero es el llamado realmente para lograr la recuperación económica del país, y tiene los fondos para hacerlo y tiene los mecanismos para hacerlos, porque los bancos de Costa Rica realmente son competitivos en términos de tecnología y tienen la infraestructura y los recursos para hacerlos. Aquí hay elementos, o sea, que yo a veces pienso, digo, debe ser un poco complicado. Los fondos de banca para desarrollo compiten con los fondos propios de los bancos. Es que para vos es más rentable colocar fondos comerciales ¿verdad? O hipotecarios, porque las tasas de interés son muchísimo más altas que estar colocando fondos de banca para desarrollo, ¿verdad? Que está esa base pasiva más... Pero, por ejemplo, Katia, yo he visto experiencias, no sé si vos has visto experiencias internacionales como la del famoso Nobel de Economía, o no, bueno, no me acuerdo si era Nobel o Yunis en la India, que colocaba microcréditos, por decirte algo. O sea, o sea, el tamaño de tu empresa tal vez no sea para un microcrédito, pero sí hay otro montón, miles de empresitas chiquititas que lo que necesitan es comprar un horno, agregarle un refrigerador al negocio, y con ese refrigerador van a poder almacenar más comida que se les va a poder vender más. Pero Eduard, ¿pero dónde se están financiando eso? Porque la gente se lo está financiando. Se lo claro, están financiando con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero con unas tasas de interés altísimas. Altísimas. Cuando, por ejemplo, podríamos ensayar, coger algunos de estos fondos, no todos, obviamente, de Banca para el Desarrollo, ser arriesgarse, porque yo creo que aquí hay otro tema que es importante, Katia, y que es otro tema que quería tocar ahora y que tal vez lo introduzco. En este país se ha satanizado a la figura del empresario privado. Y la gente no comprende, cuando la gente piensa en empresario privado, yo creo que en la mente como en las fábulas que te imaginabas, que te salía una cosita que te imaginabas, la gente se imagina a una persona con sombrero, con maletines llenos de dólares,
con cara de malo, queriendo abusar de todo el mundo. Tratando de estafar a todo el mundo y que es un evasor y que es un esto. Perdón, y no se dan cuenta que el 90% del empresariado, si no más, realmente es gente que la pulsea, Katia, que la pulsea y que además están dispuestos a pagar, que no están queriendo que les regalen nada, que están queriendo nada más que les ayude. O sea, el crédito es una cosa muy natural en la historia de la humanidad y las empresas han surgido gracias al crédito, porque no todo el mundo tiene el dinero para. Y el crédito hay que entender que es un préstamo. O sea, me están dando dinero que yo voy a pagar, además que voy a pagar con intereses. O sea, no es me lo están dando gratis y que me va a servir para crecer. Pero quería que reflexionáramos un poco sobre esa imagen que se ha dado del empresario privado, porque creo que tiene que ver con esto. Digamos, la banca ve al empresario privado como que no le va a pagar, pero digo yo no estoy diciendo que no haya requisitos, pero estoy diciendo que pequeñas unidades productivas, muy pequeñas, por ejemplo, podrían dársele créditos que estoy seguro que a bajísimo interés y sin mucho requisito, o sea, rápido, ellos pueden irlo pagando y te aseguro que el nivel de morosidad va a ser muy poco. Así es. A ver, este es un tema súper rico. Yo particularmente creo que las MIPYMES en este país se convirtieron en la base de la clase media costarricense, lo que comentábamos en algún momento, algún día. O sea, cuando vos, en la época de los 60s y 70s, 50s, o sea, cuando se estaba modernizando Costa Rica, ¿verdad? Con su segunda república, pues el papel del sector público fue importante, generando empleo. Fue esa clase media. Y fue, ¿verdad?, el impulso de la clase media que nos ha hecho diferentes como sociedad y como país. Pero en este momento, si vos te das cuenta, en realidad vos decís, ¿dónde está la clase media de Costa Rica? En las MIPYMES. En las MIPYMES, ¿verdad? Vos tenés el hotel, el hostal, el restaurante, la carnicería, la verdulería, el mini súper, el abastecedor, la panadería, el salón de belleza, el spa. O sea, es que cuando vos estás hablando del sector privado, estás hablando de eso. Yo no solo me refiero a las empresas que están en zona franca o me refiero a la gran industria, que tampoco no es un montón, pero bueno, obviamente genera muchísimo del empleo nacional, pero nos referimos a este sector, ¿verdad? A esa persona que decidió tomar los ahorros de toda su vida o tomar un activo familiar para que le otorgaran un crédito y comenzó a vender algo o a producir algo. Y luego contrató a su hermana, y luego contrató a su prima, y luego contrató a otro vendedor, y pues comenzó a desarrollar su negocio. Pero no es cierto que necesariamente las pymes, o sea, los dueños se ganen millonadas, Eduardo, y más bien hay momentos en que no puedes recibir el aguinaldo porque pues no alcanza, así de fácil, ¿verdad? O no puedes recibir un salario, o en este momento, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Yo pues nosotros tomamos la decisión de bajar significativamente los salarios nuestros y uno dice, yo también como, yo también tengo un crédito, yo tengo que pagar un carro, yo pago educación. Entonces, pero es parte de, preferimos hacer eso que quitar una persona o dos o tres, ¿verdad? Era como uno sobre todo protege y creo que eso es un tema de las MIPYMES bien interesante, la protección que hacen del empleo. Y además lo que te decía, ¿verdad? Realmente es un entorno familiar, son negocios familiares. La afectación de las MIPYMES es una afectación directa a las familias, ¿verdad? Porque vos te das cuenta que es el núcleo o ¿verdad? Una familia trabajando, si se te bajan, o sea, es como ahora, yo veo a veces a la gente y sobre todo creo que hay gente asociada a salarios que no se han visto disminuidos, que los están recibiendo todo el tiempo, pero vos ves a mucha gente comentando en redes sociales, comentando en diferentes lados, quédese en casa, no sea irresponsable, no haga esto, no haga lo otro, o sea, con una autoridad moral. Y después, Katia, poner esa dicotomía de salud y educación como si fueran dos cosas que están completamente, salud y economía, como si fueran dos cosas que están disociadas. Que son enemigos, o sea, de pronto ahora resulta que la economía es enemiga de la salud. O sea, cuando yo escuché a personas criticando a las cámaras empresariales
porque decían, es que necesitamos que las mercancías sigan pasando por la frontera con Nicaragua, y había gente que se burlaba, y había gente que decía, qué falta de humanidad, y que aquí, que allá, que no les importa la salud. O sea, y yo, Katia, te digo, sinceramente creo que obviamente que a todos ellos les importa la salud, pero también les importa el plato de comida que se va a llevar aquel trabajador que gana gracias a esa mercancía que logra pasar, que si no, esa mercancía no pasara, sencillamente esta persona la tienen que echar. Pero además, ¿cuál es el costo para la población, Eduardo? O sea, nosotros que trabajamos con productos importados, te voy a decir, ya tenemos incrementos de precio, que eso lo vas a trasladar. Uno no quiere hacer aumentos de precio, mucho menos en este momento, pero cuando vos tenés los costos de tránsito y de importación más altos, ¿qué tenés que hacer? Necesitas aumentar el precio y al final, ¿quién lo paga? El consumidor. Entonces, y lo peor de todo es que te dirían, todos estos que critican, te dirían, cuando ven que el precio aumenta, dicen, vean ese empresario abusador que quiere ganar más. Y no es que quiere ganar más, es que resulta que esta situación de cierre de fronteras le está haciendo, hoy estaba leyendo o viendo que, por ejemplo, para ciertos transportistas, el costo de permanecer cada día son $200. Sí, exacto. Sumarle, ya llevan algunos. Vale, que hay gente que hay 60 kilómetros de presa. Sí, gente que lleva una semana de estar ahí. Esos son costos que alguien tiene que pagar y que obviamente se les van a cobrar a la persona y va a llegar en un precio aumentado al consumidor. Es que imagínate, a veces uno puede absorber costos, Eduardo, pero en este momento, con la situación que tienen los negocios, ningún negocio está en la capacidad de asumir costos de producción. Es muy difícil, o sea, se vuelve realmente complejo porque entonces estás poniendo en riesgo el negocio también, entonces necesitas trasladarlo. O sea, es un círculo. A veces es importante que las personas, porque obviamente uno opina desde su visión y desde su comodidad, ahora creo desde su comodidad, ¿verdad? Claro. Porque no es lo mismo decir que yo no voy a trabajar a decir la empresa no se abre hoy y qué voy a hacer con las 8 personas y 10 personas que tengo. Uh-huh. ¿Cómo voy a lograr yo pagarles su salario si yo no tengo ventas? Es que los procesos son muy fáciles. O sea, nosotros venimos aquí a vender. De lo que vendemos tenemos una utilidad. De esas utilidades pagan salarios y hay obviamente costos de operación. Se paga proveedores. ¿Verdad? Que eso, o sea, vos no puedes simplemente no cerrar o no venir. Y tampoco no todas las empresas pueden hacer telemercadeo. Ya quisiera uno, teletrabajo. Ya quisiera uno poderlo hacer, pero no es tan factible para todos los negocios. Vos que vendés artículos de incontinencia, este tipo de cosas, pañales y todo eso, bueno, podés coger un teléfono, hablar y todo, pero esos pañales hay que ir a dejarlos. Exactamente. O sea, hay que salir, hay que ir además ir a dejarlos a una de las poblaciones con mayor riesgo. Más vulnerables. Más vulnerables del COVID. O sea, yo sé que no es que te vas a ir a dar cada pañal a cada viejito, pero digo yo, te estás acercando a los hogares donde están casi que blindados en este momento son temas muy complejos, ¿verdad? Porque vos decís, yo no puedo dejarlos, o sea, cuando estuvimos en la etapa mucho más fuerte, que yo creo que todos estábamos como desubicados y comenzaron a generarse las restricciones más serias, uno decía, pero es que no, pero vos no le puedes decir a una empresa un miércoles que el viernes vas a comenzar a operar, o sea, que hay restricción de placas y que en verdad que a las 5 de la tarde la gente tiene que estar en la casa, o sea, ya no me acuerdo, porque hay consideraciones que vos tenés que hacer en una logística de distribución y una logística de compra, o sea, uno lo entiende. A veces es que la gente cree que los empresarios no entendemos lo que está pasando. Claro que lo entendemos. Lo que a veces no entendemos es que las decisiones se toman desde una sola visión, que es la visión pública, como lo que está pasando, digamos, en nuestras fronteras, como lo que está pasando, digamos, con estos planes de crédito. Solo hay una visión. Sí, pareciera que en este país solo usamos los anteojos del sector público y todo lo vemos desde la perspectiva del sector público. Además, se sataniza al sector privado. El sector privado. O sea, se le considera usurero, cochino, evasor, que solo anda buscando ver cómo gana.
primero, yo no tengo ningún problema con que la gente ande buscando cómo gana dinero. O sea, ganar dinero no es nada malo. Esa visión religiosa de que la usura es mala, de que el ganar dinero es malo, es una visión que la comparte casualmente los religiosos con los estatistas. La riqueza genera más riqueza y mayor riqueza hace que hayan más empleos y hace que haya mucha mayor productividad en el país y eso nos beneficia a todos. Te lo pongo con otro ejemplo. La gente habla, es que lo primero es la salud antes que la economía y el mercado y que esto y que el otro. Y no entienden que esa salud tan buena, que ha sido tan exitosa, conteniendo el gobierno, hay que pagarla. Y que no es gratuita, como la gente dice. No. Entendamos nuestro sistema de seguridad social que es tripartito, en donde un sector patronal pone una parte, un sector obrero pone otra parte y un sector estatal pone la tercera. Pero este sector estatal no produce nada, sino que recoge impuestos. Entonces significa que esto que está poniendo el sector estatal lo paga también el sector patronal a la hora de pagar impuestos. Entonces estamos hablando que a menos empresas funcionando, a menos negocio, a menos comercio. Menos ingresos para el Estado. Menos ingresos para la caja y para el Estado. Mira, y yo a veces digo, o sea, es tan fácil hacer las cosas que funcionen para todos bien. Y yo ayer que escuchaba a la ministra de Comercio Exterior, doña Diala, a mí me encanta. Porque ayer mismo pudieron resolver el tema con la frontera con Panamá, pero fue una decisión donde participó el sector privado, ¿verdad? Representados por sus diferentes cámaras, y fue la primera vez que yo escuché, no sé si fue que me perdí otras, pero fue la primera vez que escuché la participación del sector privado en una conferencia de prensa y que se tomó una decisión donde el sector privado es el que invierte y ejecuta las acciones, ¿verdad? Entonces vos tenés un marco público colaborando y realmente articulando para que se generen acciones que realmente permitan que la mayoría de la gente se beneficie. Esa debe ser la lógica, ¿verdad? En el actual. Yo creo que el sector público obviamente tiene que seguir existiendo y yo rescato grandes instituciones. Para mí existen instituciones que hacen un trabajo espectacular con el sector privado, como Procomer. A mí me encantaría que hubiese una promotora de pymes en el mercado local. Lo que hace Procomer en inteligencia de negocios, en la apertura de mercados, en el apoyo en capacitación y asistencia técnica para la exportación es maravilloso. O sea, puede tener sus cosas y puede ser que alguien diga, pero o sea, lo que hace a nivel de visión y estrategia, así como lo que hace CINDE en el tema de atracción de inversión, es maravilloso, ¿verdad? O sea, hay modelos del sector privado que vos ves que sí efectivamente articulan y trabajan y lo hacen muy de cerca con el sector privado. Imagínate vos una promotora de este tipo relacionada con el sector agrícola, por decirte algo. O sea, tenemos un MAC gigante lleno de instituciones que se pegan codazos unos con otros, que tienen 20 juntas directivas y un sector productivo con 1000 problemas. Y aquí creemos que la solución es encerrarnos y decir que vamos a producir lo que nosotros nos vamos a comer. O sea, imagínate la cantidad de cosas que podrían hacer los agricultores si tuvieran una promotora de comercio agrícola, por ejemplo. Exacto. Y ahí entra esté asociado con la investigación y con la extensión agrícola, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, ya te digo, para mí una institución fundamental de rescate es el Ministerio de Agricultura. Alguna gente podrá decir, esta mujer se volvió loca. O sea, el tema de agricultura es un tema de desarrollo local. Vos sos liberal y los liberales no tenemos nada contra la agricultura. Para nada. A mí para me nada. Fundamental. Bueno, más de un 40% del territorio costarricense, ¿verdad? Es territorio agrícola. No, y lo que tenemos que mejorar es la productividad por hectárea. La productividad. Pero ¿cómo la mejoras? Con investigación y desarrollo. Claro. Ha habido un proceso de desarticulación tal del ministerio, eso es un monstruo de 1000 cabezas. Sí, o sea, pero yo no entiendo. Yo no entiendo cómo un ministro puede manejar, o sea, porque está totalmente desarmado, aquí no detiene a nadie. Pero mira, yo me estuve leyendo, por ejemplo, el informe de la OCDE, que ahora todo el mundo a la OCDE, qué maravilla, y yo creo que lo que están soñando muchos burócratas es a cuántos seminarios de la OCDE van a asistir en París y en Londres y en Madrid. Cuando yo vi, por ejemplo, el estudio sobre la agricultura, y una de las cosas que decía es,
Katia, te estoy hablando que el informe es del 2017, 2018, más o menos, por ahí, y decía que el sector público agrícola está el desastre burocrático que hay, que eso hay que reformarlo. Yo no he visto ni al ministro actual ni al anterior presentar un solo proyecto y ahora estoy investigando para ver si habían presentado proyectos. Lo único que este ministro Alvarado presentó fue una cuestión sobre Incopesca, yo no sé qué, pero de ahí en fuera no hay un solo proyecto de reforma de la estructura administrativa del ministerio y de tratar de poner a caminar eso. Entonces, hablan mucho de soberanía alimentaria, pero no mejoran lo que se tiene, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, volviendo, Katia, al tema, yo creo, vieras que me das o sea, esta conversación que he tenido con vos me da una idea de que hay una necesidad, Katia, de hablar más sobre el tema con los empresarios. O sea, la gente tiene que entender la realidad del empresario. Yo creo que estamos en un país en donde se ha satanizado, repito, o sea, una vez más, la visión del empresario. No se ve al empresario como un actor social. Creen que el empresario nada más se ayuda a sí mismo, cuando eso es la cosa más, o sea, la mayor mentira. O sea, cuando yo compro pan, compro un reloj, compro un pañal o compro lo que sea, es porque yo estoy necesitándolo. Y gracias a que hay alguien que lo produce, que me lo ofrece, y yo estoy dispuesto a pagar ese precio, yo lo obtengo. La gente habla ahora con esto del COVID, hay una romantización, por ejemplo. A mí me encanta, yo tengo un jardín muy grande, me encantaría tener mi jardín lleno de hortalizas y verduras y todo tipo de cosas, y me parece muy bien y no critico al que lo quiera tener, pero no todos nos podemos dedicar a todo. O sea, la gente, hay una romantización diciendo que todos sembremos nuestras propias verduras y así no necesitamos. Bueno, yo les diría, así dejamos sin trabajo a los agricultores, si todos comiéramos nuestras propias verduras. Pero además tenemos el espacio para hacerlo. Además, quienes tienen espacio, quienes no lo tienen. Y además, todos en la vida no estamos para hacer todo. Imagínate vos que yo tuviera que tejer mi ropa, coser mi ropa, ir a sembrar la comida que me como. O sea, no me da tiempo en un día para poder hacer eso. Sí, ¿y quién hace todas las cosas para que podamos tener un Zoom, para que podamos tener electricidad, para que podamos tener, o sea, a mí me parece que realmente llega a absurdos, pero en todo caso creo que hay que hablar más, la gente tiene que conocer más. Yo estoy seguro que hoy cuando la gente vea esta entrevista, la gente va a decir, pucha, mira, yo no lo había visto desde esa perspectiva. Yo no sabía que un empresario pasa todas estas. O sea, la gente cree que el empresario nada más métase plata en la bolsa. Y no, yo sé de empresarios, como vos decías ahora, que o sea, en esta crisis o antes, dejaban de ganar un mes para poder pagar y no dejarle de pagar a las personas. Y eso ni hablemos, Katia, de la poca flexibilidad de las instituciones públicas cuando vos te atrasás, que eso es una cosa importante que quiero que hablemos. Katia, ¿es o no es normal que uno tenga meses buenos, meses malos? La gente cree que todos los meses los empresarios tienen ganancias. Eso no es así, ¿verdad? No, o sea, vos tenés trimestres, puedes tener trimestres muy malos y puedes tener un trimestre muy bueno, puedes tener un semestre, o sea, mucho depende del comportamiento del mercado. Claro, uno tiene que tener la habilidad de ver qué es lo que está pasando en el mercado y hacer los cambios correspondientes en el negocio, pero de nuevo, hacer cambios o giros de negocio no son tan fáciles. O sea, ¿por qué? Porque hay todo un tema de conocimiento, de infraestructura, de recursos ya creados en términos de lo que ya estás y sabes hacer. O sea, cuando necesitas una transformación, eso requiere tiempo. Y ahí es donde yo siento, porque a veces el sector financiero, muchas de nuestras MIPYMES están en el sector comercial y en el sector de servicios. Entonces eso le genera mucho temor en términos de cuál es el valor agregado que están proporcionando. Pero ahí es donde yo siento que tampoco el país tiene una oferta de investigación y de desarrollo que permitan, ¿verdad?, que esas pymes tengan una transformación hacia valor agregado, que entiendo que es y debe ser la visión, pero que no es fácil, Eduardo. O sea, para una pequeña o una micro o pequeña mediana empresa hacer un proceso de investigación y desarrollo requiere, o sea, un esfuerzo importante, capacidades, obviamente conocimiento, hay gente que lo hace y lo hace muy bien, no son los más, son los menos,
Y ahí es donde vos ocupas como país también de tratar de hacer una reconversión productiva a partir de la innovación y la tecnología accesible, ¿verdad? Porque vos tenés, y ahí yo realmente reconozco el esfuerzo que hacen las universidades públicas y algunas privadas en el tema de investigación y desarrollo, pero vos no tenés un lugar donde puedas acceder como empresario a toda esa investigación. Nosotros como país no tenemos un depositario, ¿verdad? Ese es el otro problema de cuando, digamos, desde el sector público se dan esas capacitaciones en pymes, en MIPYMES y todas estas cosas. Al final tenemos a cientos de personas haciendo la misma cosa. O sea, cuando hablamos de capacitación, por ejemplo, con el INA, entonces tenés al montón de señoras que hacen jaleas y uno dice, ¿qué hago yo con darle un curso de jaleas a 100 señoras del sector oeste de aquí, desde San José? Si al final se van a competir entre ellas y de esas 100 van a sobrevivir 3. Digo yo, no hay una visión de dar mucho mayor valor agregado de esa investigación que vos decís para que puedan casualmente explorar nuevas cosas, que a veces la gente tiene ideas maravillosas que por no tener los elementos a mano para poder desarrollarlos, son ideas que se quedaron ahí, alguien las coge y otro las desarrolla y esa persona después ve cómo su idea se la robaron, ¿verdad? Y yo te puedo decir que investigación mucha, ¿verdad? O sea, pero el acceso de esa investigación por parte del sector privado, salvo que lo pueda pagar o que tenga la facilidad de ir entendiendo, ¿verdad? Los procesos públicos y, digamos, y diferentes programas públicos y tener acceso. Pero eso lo hace muy bien Procomer, por ejemplo, insisto, perdona que lo ponga de ejemplo, pero es que realmente lo hacen muy bien, lo trabajan muy bien con el sector exportador. Pero de nuevo, o sea, ¿quién realmente tiene una visión de valor hacia las pymes? Y hablo de una visión desde valor, desde realmente la posibilidad de acceso real a financiamiento, ¿verdad? En condiciones que le permitan su desarrollo. Realmente el acceso a la investigación y al desarrollo, el análisis de mercados, ¿verdad? Potenciales para su crecimiento. Porque esas son cosas importantes y ahí yo sí creo que el sector público tiene que invertir, porque a mayor cantidad del sector privado tenés más ingresos, tenés más empleos además, y mejora la condición de vida del país. Pero además, Katia, yo creo que es una cosa que se paga sola. Si el Estado invierte en investigación a través de sus entes públicos de investigación, cosa que yo también aplaudo, celebro y me parece buenísimo, pero ojalá que trabajaran más de la mano con el sector privado para que mucha de esa investigación esté relacionada con lo que se está produciendo. Y con lo que necesita el mercado. ¿Qué es lo que el mercado? ¿Cuáles son las tendencias? Exacto, pero es que también hay un purismo desde el sector público de ver lo comercial como malo. Vuelvo yo a lo que estoy diciendo, perdón que vuelva sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo, pero es esa visión tan maniquea de ver al sector privado y comercial como algo malo, el que no les permite entender que hacer investigación sobre lo que el mercado necesita solo le puede traer beneficio a ambos lados. ¿Por qué? Porque vas a hacer crecer más esta empresa y tal vez esta empresa pueda hasta pagar la investigación y entonces es un fondo revolutivo que va creciendo mucho más, ¿verdad? Exacto. Imagínate que, y ahí es donde vos ves, digamos, la agregación de valor de las pymes, según este informe del Banco Central sobre el Sistema de Banca para Desarrollo del año 2018. A pesar de que las pymes representan el 90% del parque empresarial, aportan el 27% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y un 5%, y apenas un 5% de las exportaciones del país. Ahí es donde vos te das cuenta de la gran necesidad que tenemos de realmente hacer una inversión en investigación y desarrollo para que las pymes puedan generar valor agregado. O sea, yo te digo, a mí me encantaría producir los pañales en Costa Rica, pero el proceso de investigación que se requiere para eso es muy alto. O sea, a mí me encantaría. Y en algún momento hablé con alguien de una universidad de cómo podemos hacer un cambio y transformar, ¿verdad? De tal forma que el producto pueda ser biodegradable, pero es tan caro que no es tan factible para una empresa como nosotros poder hacer una investigación de ese tipo. Pues mira, Katia, creo que nos darían aquí 2 horas más hablando de tantos temas. Más bien, dejo muchos temas para que sigamos haciendo. O sea, te quiero seguir teniendo de invitada y podemos traer a otros invitados y hablamos los tres. Claro.
sobre temas, pero yo creo que hay que seguir hablando sobre el sector empresarial, hay que seguir hablando sobre el tema de las MIPYMES. Quiero dedicarle un programa completo a lo que es desarrollo territorial, desarrollo económico territorial. Eso es otro tema. Otro mundo. Que es otro mundo y es un mundo que está o sea, que tiene demasiado para poder explotar y hacerlo crecer, pero bueno, no nos da tiempo hoy. Hay temas de la formalización que es importante que hablemos. O sea, hay temas específicos y yo hoy, porque hemos hablado de bastantes temas, pero de nuevo apelar a la necesidad de tener acciones prácticas. O sea, dejemos de diseñar programas y lanzar propuestas, ¿verdad?, generales, y vayámonos a lo específico. Costa Rica perdió su capacidad de ejecución. No es lo mismo lo que se dice, ¿verdad?, de poder dar 900,000 millones a que una empresa... que eso se haga realidad. O sea, yo siento que el presidente se fue muy tranquilo y en el partido de gobierno están muy tranquilos porque ya pueden colgar una medallita en la lista que después van a decir, pero nosotros dimos 900,000 millones de colones de crédito taca. La pregunta es, no que ellos tomaron la medida. ¿Qué tan efectiva fue esa medida? ¿Cómo se pudo implementar? Y te doy un ejemplo del año pasado. El programa Salvaguarda, el programa de financiamiento, ¿verdad?, para de alguna forma ayudar a las personas que tenían altos niveles de endeudamiento. Si mal no recuerdo, para finales del año pasado se lo habían colocado de un 12 a un 15% de los recursos totales. Imagínate. O sea, entonces vos decís, y yo de verdad a veces sí digo, Costa Rica sí tiene recursos, el tema es cómo accedes a ellos. Es todo un tema. Cómo las cosas se hacen. Tenemos un problema gravísimo de ejecución. Creo que ese es un excelente resumen. Bueno, yo resumiría, Katia, que todavía el sector productivo de MIPYMES sigue esperando una ruta, que lo que hay cosas buenas que se han tomado, hay otras que hay que ver cómo se van a implementar, que no está siendo sencillo acceder al crédito, y eso que ni hablamos de las posibilidades que todavía hay muchas. Por ejemplo, no sé si has visto que en los últimos días están hablando de subir el IVA al 16%. Sí, es una locura. O sea, ¿eso qué significaría para ustedes, por ejemplo? O sea, va a seguir desacelerando el consumo, ¿verdad? La gente, porque la gente tiene una capacidad de ingresos, Eduardo, o sea, la gente no va a gastar más ya de lo que realmente tiene. Y yo te sumo otra cosa. Las retenciones de renta, por ejemplo, ¿verdad?, cuando se hacen con tarjeta, y yo decía, nosotros tenemos varias retenciones que cobrar y la oficina de tributación directa de Heredia tiene 2 meses de estar cerrado y no puedes hacer un trámite. Y después apareces como morosa y te dicen que vos sos una evasora, que no quieres pagar renta, que esto y que el otro, y es porque no entienden el giro, que los giros del negocio a veces te hacen atrasarte en un pago. Y ni quiere decirte si te atrasas en la caja porque te caen. No, ahí estás muerta. O sea, en este país usted puede, como empresario, arriesgarse, porque me parece que a veces la gente asume riesgos innecesarios, pero arriesgarse a cualquier cosa, pero arriesgarse a no pagar la caja es como usted murió como negocio. Por eso el nivel de informalidad, porque hay gente que prefiere no estar en la caja a tener el estrés, porque con la caja es sencillamente imposible llegar a algún tipo de negociación. O sea, ellos no negocian, ellos no saben, ellos imponen criterios, ellos no entienden condiciones particulares, es una caja, literalmente es una caja, y de ahí no se salen, y esas no van a ser las condiciones actuales. O sea, yo veo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguros y la póliza de riesgo profesionales, obviamente tiene condiciones diferentes porque la caja tiene un tema de pensiones, etcétera, etcétera. Pero vos vas a IMSS y vos con el IMSS haces el trámite de la póliza, no sé, en 1 hora. No necesitas ni ir. Si te atrasas, te pagan, o sea, lo pagas y... Me explico, entonces... Sí, pero es que con la caja te paran el negocio, después si vos vas a hacer, si tu negocio hace algún tipo de negocio con el Estado, no puedes hacer ese negocio. No te paga el Estado. Si has hecho un negocio con el Estado y en el momento en que te van a pagar no estás al día, no te pagan. Sí. O sea, a pesar de que ya le diste el producto, que ya le diste el servicio, que en ese momento estabas al día,
Si en el momento que van a pagar no estás al día, que eso me parece realmente injusto, ¿verdad? Porque ya le diste a la institución los productos y los servicios, ¿por qué no te van a pagar? Eso es Claro, robar, ¿verdad? O sea, eso me parece a mí un abuso de poder. claro, ¿Okay? claro. Que a mí me pongan la condición y que yo acepte la condición de que cuando yo le vendo tengo que estar al día, está bien, pero que cuando a mí me van a pagar, sí, y te estoy hablando que es un día, o sea, puede ser que a nosotros se nos vence las planillas los 18 y, o sea, si te pagan un 19, Y estás es que moroso y horrible. y la gente no entiende también que en el giro comercial muchas veces vos le vendés producto a alguien y ese alguien te va pagando al mes o a los 2 meses. Oh, Entonces, exacto, o sea, entonces la plata no te alcanza para estar la a tiempo en el recuperación. momento. O sea, es muy complejo. Pero bueno, yo Sí. creo que hoy cubrimos un poco. Definitivamente, Katia, te voy a seguir invitando casi que semanalmente porque yo creo que hay muchos temas para hablar y me encanta, creo que ha sido súper clara. Creo que este tipo de espacios tenemos que tenerlos más a menudo. La gente, conforme vaya viendo de verdad cómo es la realidad de un empresario, se va a dar cuenta y va a sentir un poquito más de empatía Claro. para entender de que ciertas cosas tienen que flexibilizarse más en este país. Hay que proteger lo que es bueno, por supuesto, tenemos condiciones buenas, no hay que ser un irresponsable, pero sí hay que entender que hay condiciones que varían y vos es mejor llegar a consenso o negociaciones que tener posiciones radicales donde alguno de los dos siempre se va a ver afectado y es lo que nos está pasando en el país, ¿verdad? O sea, se están tomando decisiones desde una posición o decisiones radicales, poco flexibles, y no hablo solamente de lo que ocurre ahora con el tema de la pandemia, lo hablo en general lo que nos ha estado pasando en los últimos 15 o 20 años, y eso nos está desacelerando como economía. Y yo de nuevo insisto que el tema de las MIPYMES es un tema crítico, que realmente nadie lo está cogiendo, debería ser el MEIC, pero el MEIC es realmente, con mucho respeto, un ministerio que es una carcasa, o sea, realmente no tiene estructura para darle fuerza a la posición de las MIPYMES, no tiene legislación que le apoye ni le soporte, y ni mucho menos recursos, ¿verdad?, para ejecutar planes Sí, concretos. está como pintado en la pared. Sí, y es una lástima, pero bueno, eso es lo que tenemos y lo que nos queda es que nosotros desde el sector privado realmente podamos liderar un proceso de activación económica porque no podemos esperar que sea de otra forma. Y yo sí apelo, Eduardo, y de nuevo insisto en la necesidad que el sector financiero público realmente lidere esta transformación. Tienen los recursos, en realidad deberían de tener la obligación de hacerlo, y creo que sí, nuestro presidente tiene que realmente golpearles la mesa en términos de que en la práctica ellos puedan ejecutar los fondos. Porque Perfecto. si nos quedamos solo en programas generales, no vamos realmente a cumplir la expectativa. Y no, un gusto de estar con vos. Muchísimas gracias. Sí, como siempre, Katica, yo creo que hoy hemos visto hablado cosas muy interesantes que le van a servir a muchas personas también, y esa es la razón de ser de este espacio. Te agradezco, Katia, por haber aceptado la invitación. Te voy a tener más a menudo, ya te Con voy a tomar todos. la palabra. Con ¿Cómo todos. se llama? Y muchísimas gracias a todos los que han estado viendo el programa Liberalia. Los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.